Bienvenidos al segundo vídeo sobre análisis de la varianza. Bueno, un poquito más de tiempo. Bienvenidos al segundo vídeo sobre análisis de la varianza. En la primera parte del análisis de la varianza vimos que hay diferencias significativas en el rendimiento en la obtención de boniatos inoculando 4 tratamientos inducidos mediante 2 virus. Vamos a continuar con nuestro análisis. Ahora vamos a ver las comparaciones múltiples. Ya sabemos que hay diferencias significativas. Ahora vamos a ver cuáles son esas diferencias significativas. En primer lugar, vamos a ver el test de Tukey. El test de Tukey lo que hace es comparar todas las medias asumiendo que tenemos más de 2 medias, a diferencia de lo que haría la t-Student. En esta presentación, que es la que hizo Tukey de su contraste, el estadístico que se presenta es la t-Student, utilizando la distribución de Tukey para los valores de la t-Student. Vamos a ver los resultados. Aquí tenemos una primera instrucción que pone GLHT y que pone Tukey. Aquí es donde se realiza el contraste de Tukey. A continuación, después de calcular el contraste, TP significa comparaciones múltiples de medias y GLHT es la función que hace los contrastes. Lo guarda en un objeto .pys. En informática, los objetos, en el lenguaje R, en el lenguaje C, Python, los objetos son lugares donde guardar cosas complejas, donde guardar información que tiene distintos apartados. No vamos a ponernos ahora a ver cómo es la estructura del objeto, pero ahí dentro se ha guardado el resultado del test. Este resultado, ahora el programa lo que va a hacer es presentarlo de 4 formas distintas. Esto que tenemos aquí en rojo, también arriba, lógicamente, son 4 formas de ver el resultado del test. Todas ellas incluyen el objeto. Son funciones que se aplican al objeto. Bien, la primera de ellas es el summary, es el resultado resumen del test por pares. Aquí lo tenemos. Bien, tenemos una tabla en la que en la parte izquierda de la tabla lo que hace es comparar las diferencias de medias y ver si estas diferencias de medias pueden ser cero. Lo vimos en uno de los test anteriores. En R, el doble igual significa preguntar si son iguales. En este caso estamos preguntando si la media de los rendimientos del virus, cuando la inoculación era el virus C, y la media de los tratamientos cuando el virus eran los dos combinados, si la diferencia puede ser cero. En primer lugar tenemos la estima. La estima se obtiene simplemente calculando la diferencia de medias. Aquí más arriba tenemos las medias. 24 menos FC, que es lo que tenemos aquí, da una diferencia de 24 menos FC, CCFC, da una diferencia de 11,5. 11,5. 11,5 con un error típico siempre constante porque todos los grupos tienen el mismo tamaño muestral. Luego está un error constante, un error típico constante. Pues el cociente de los dos es el estadístico t-Student. Estadístico con la distribución de Tukey le corresponde un valor P de 0,068. Como vemos es un poquito mayor que el 5%, con lo cual le asigna un puntito. De acuerdo con la escala que vimos en la parte anterior de la práctica, un puntito es que el nivel de significación está entre el 5% y el 10%. Utilizar un puntito tiene sentido porque nos estamos acercando mucho al bajar del 10% al nivel de significación. Eso puede querer decir que la hipótesis nula probablemente sea falsa, ya hemos hablado de esto, pero que para demostrarlo nos faltan datos. Un 10% de probabilidad de error es muy alto, equivocarse una de cada 10 veces es muy alto. De modo que esto no es significativo. Pero quizás con una mayor cantidad de datos, quizás con una muestra más grande, sí se pudiese ver. Mereciese la pena investigar más si estamos interesados en esta comparación concreta. Bien,
Como tenemos 4 grupos, hay 6 comparaciones. Primero todos con CC, son los otros 3. Después todos con FC y nos queda solamente O y FC. Son las 6 comparaciones. Bien, este es el primer resultado mediante la probabilidad de error, mediante los valores P. Vemos que son 3 las diferencias significativas entre el grupo, el grupo control, el virus C, entre F y la combinación de virus, y entre el grupo control y la combinación de virus, que es la mayor de las diferencias. Podemos ver que en valor absoluto esta es la mayor de las diferencias. Si nos fijamos antes, al menos la producción de las parcelas con los dos virus, 12 y 36,9, tiene que tener diferencia significativa. Esto es lo que vimos antes. Al menos esta diferencia existe. Los dos virus tienen menor que este. Bien, pues aquí está, efectivamente. Verificamos que eso es así, con una probabilidad de error inferior al 1%. Bien, esta es la primera forma de presentar el resultado. Vamos a la segunda. La segunda forma de presentar el resultado es mediante intervalos de confianza. Bueno, hemos preguntado si podría ser, es posible, que la diferencia de media sea 0. Que la diferencia de media sea 0 quiere decir que la media de los dos tratamientos, el rendimiento en los dos tratamientos es la misma. No hay diferencias, es 0. Bueno, pues vamos a calcular el intervalo de confianza para esta diferencia que hemos visto antes. Esta es una diferencia que obtenemos mediante la media muestral de este tratamiento y de este otro. Pero no es una diferencia entre medias poblacionales, entre las medias que obtendríamos con todos los posibles resultados de este experimento, repitiéndolo infinitas veces. No son diferencias paramétricas, son solo para esta muestra. ¿Dónde está la verdadera diferencia para las poblaciones? Pues la verdadera diferencia entre FC y CC, a partir de nuestra muestra, y con una confianza del 95%, va a estar entre 23,92 y 0,08. Podemos ver que dentro de este intervalo está el 0. El 0 es una posibilidad. Por eso no hay diferencias significativas. Como aceptamos que es posible que sea 0, quiere decir que no estamos demostrando que no es 0. No estamos demostrando que no es 0. Luego la diferencia no es significativa. En el segundo grupo, igualmente, también contiene al 0. No es posible que la diferencia sea 0, que los dos sean iguales. Y si es posible, como la hipótesis nula tiene preferencia, nos la creemos. No hay diferencia demostrada con estos datos. La cosa cambia con el tercer tratamiento. Si recordamos arriba, ya este es significativo, poco pero lo es. En el tercer tratamiento vemos que la diferencia de medias, que la hemos estimado en 12,5, está como mínimo en 0,1 y llega casi hasta 25 kilos. Es decir, aquí dentro no está el 0. El 0 no es una posibilidad con una confianza del 95%. Para los siguientes dos tratamientos pasa igual. Son diferencias significativas y el 0 no está incluido en el intervalo. Para el último tratamiento no ocurre igual, vuelve a estar el 0. Esta misma presentación mediante intervalos de confianza es la gráfica que hemos encontrado, que nos ha dado este también análisis. Nos da esta gráfica en la que tenemos en el lado izquierdo nuestras 6 comparaciones, nuestros 6 pares de medias, y en el eje X las diferencias. Está resaltado el 0. Fijaros cómo hemos estado hablando del 0. Para cada una de las diferencias tenemos la estimación puntual, menos 11,5 por ejemplo en la primera, con su intervalo de confianza. Es mucho más visual aquí ver que aquellos intervalos de confianza que contienen al 0 pues son los que no son significativos. Primero, segundo y último. Los otros 3 no incluyen al 0, aunque podemos ver que en el caso del tercero está muy cerca. El intervalo inferior empieza en 0,1. Está muy cerquita de incluir al 0. Pero, bueno, no hay, en este caso, el 0 ya se ha salido. Con una probabilidad de error del 5%, podemos decir que la diferencia no es 0.
es distinto el resultado en el grupo O y en el grupo C. Bueno, esta es la tercera, en realidad coincide con la segunda forma de presentarlo. La última forma de presentar el test de Tukey, la más utilizada cuando hay muchos grupos, no es el caso cuando tenemos una estructura compleja entre los distintos tratamientos, una relación compleja, es mediante lo que aquí llama el display, el esquema de letras compactas. Habitualmente se le llama esquema de grupos homogéneos. Bien, en este grupo, este resultado, ese es el último que tenemos aquí abajo, que lo vamos a ampliar haciéndolo de otra forma, mediante una tabla, lo que hace es señalar con letras minúsculas aquellos pares de medias, aquellos tratamientos que no presentan diferencias significativas. La letra A agrupa a dos tratamientos que no presentan diferencias significativas. Podría agrupar a más. La letra B igual y la letra C igual. Para ver cómo funciona, vamos a hacerlo manualmente. Es muy sencillo y nos da una buena idea de cómo funciona esto de los grupos homogéneos. Vamos a empezar por ordenar nuestras medias de menor a mayor. Si nos subimos arriba, a la zona de medias, tenemos que donde menos rendimiento se obtiene es cuando están presentes los dos virus. Y el tratamiento el rendimiento va mejorando hasta que llegamos al grupo control donde tenemos el mejor de los tratamientos. Vamos a hacerlo paso a paso. Bien. El más parecido a la presencia de los virus es el virus C y el virus F se parece al grupo control. Así que empezamos por los dos tratamientos. Vamos a poner un tabulador. A continuación teníamos el grupo CC, FF y el grupo control. Bien. Vamos a formar, decíamos, vamos a utilizar minúsculas como arriba. En el grupo A vamos a incluir al valor más pequeño y a todos aquellos que no presenten diferencias significativas con él, con FC. Nos subimos a la tabla, tenemos las diferencias significativas, no presenta diferencias significativas con CC y si las presentan, están aquí, tanto con FF como con el grupo control. Así que el grupo A abarcaría a FC y a CC. Bien, vamos a iniciar un nuevo grupo donde puede estar presente CC si no presenta diferencias significativas con alguna media con que sí las presente FC. Vamos a verlo en este caso. Tenemos que no hay diferencias significativas entre CC y FC, ya lo hemos visto, pero tampoco la hay con FF y tampoco la hay con... y si el grupo FF, que no la hay con CC, y si la hay entre CC y el grupo control, que es esta. Esta sí la hay. De modo que hay que añadir una nueva diferencia no significativa entre CC y FF. Su vecino por arriba. ¿Bien? B y B. Si no hubiese habido diferencias con el grupo O, lo habríamos incluido y habríamos terminado. Pero sí hemos visto que hay diferencias significativas entre CC y O. Recuerdo, cada letra de estas agrupa a medias que no presentan diferencias significativas entre sí. Pueden ser 2, 3, 4, las que sea. En este caso volvemos a tener dos medias que no presentan diferencias significativas entre sí. Es un grupo distinto del anterior porque el grupo anterior no puede estar formado a la vez por FF y FC porque ellos sí presentan diferencias significativas. Vamos entonces a ver si hay un tercer grupo con diferencias significativas. Vamos a ver si hay un tercer grupo con diferencias significativas a partir del grupo FF. Tiene que haberlo porque en algún grupo tiene que estar el 0,0.
Puede ocurrir o bien que forme un grupo solo, el solo, o bien también hay grupos de una sola media. Si presenta diferencias con todos los demás, pues ese es un grupo homogéneo, lo formaría él consigo mismo, el solo, el grupo C. Vamos a ver si C lo forma el grupo control solamente o hay alguien con quien el grupo control no presente diferencias significativas. Si es con alguien, podemos ya anticipar que tiene que ser con FF, porque lógicamente con quien más fácil es no tener diferencias significativas es con quien está más cerca de ti. No podría ocurrir, no es esperable, sería una inconsistencia del procedimiento si CC y O no presentaran diferencias significativas y F las presentase con alguno de ellos. Ya hemos visto que sí la hay entre CC y O, porque si no estaría O en el grupo B. Vamos a ver con quién no presenta diferencias significativas el tratamiento, el grupo control, el tratamiento O, y el tratamiento O no presenta diferencias significativas efectivamente con su vecino FF. De modo que, por último, señalamos que el grupo C está formado por el tratamiento FF y el tratamiento del virus F y el tratamiento del grupo control. Podemos comprobar que es lo que hemos obtenido arriba. Bien, de modo, en conclusión, aquí la lectura de este gráfico, de este grupo homogéneo, sería que presentan diferencias, o podemos decir que no presentan diferencias estadísticamente significativas. Las medias más próximas entre sí. Es decir, no presentan diferencias significativas el tratamiento con los dos virus y el tratamiento solo con C. No presentan diferencias significativas los dos tratamientos solo con un virus. Y tampoco presentan diferencias significativas el tratamiento con el virus F y el grupo control. Bien, esto es un poco la lectura que estamos encontrando. Cada uno con su vecino no presenta diferencias significativas, pero sí con los demás. Toda media que diste más de un tratamiento en el conjunto de las medias ordenadas sí presenta diferencias significativas. Bien, en este caso tenemos además que tenemos un grupo control, es decir, tenemos una situación idónea para utilizar el test de Dunne. El test de Dunne es muy sencillo de utilizar a partir del test de Tukey. Lo único que tenemos que hacer es cambiar Tukey por Dunne, pero tenemos un problema. El test de Dunne, R, lo va a realizar utilizando como grupo control el primero de los tratamientos considerando su nombre por orden alfabético. De modo que si nosotros simplemente cambiásemos Tukey por Dunne, el problema que tendríamos, vamos a hacerlo rápidamente, aunque no nos va a servir, ejecutamos la instrucción siguiente, que solamente ha calculado el contraste de Dunne, pero no nos presenta el resultado. En la línea siguiente sí,
nos presenta el resultado. El problema que tenemos es que utiliza el tratamiento C como grupo control, pero sabemos que ese no es el grupo control. El grupo control, frente al que queremos comparar todos, en realidad es el grupo OO. Necesitamos que el grupo OO sea el primero en orden alfabético. Para eso tenemos que cambiar nuestra variable o construir una nueva, y hay varias formas para hacerlo. Vamos a utilizar una de ellas, modificando variables y recodificando la variable. Para recodificar la variable, lo que hacemos es introducir directrices para crear una nueva variable. Vamos a elegir que la variable virus es la que vamos a recodificar. Le vamos a llamar virus 0, vamos a llamar 0, y le vamos a decir que lo que sea, que los niveles OO sean, ahora ponemos un solo igual, porque queremos que sea imperativo, sean 0, 0, que cambien los niveles a 0, 0. Vamos a sustituir lo que está a la izquierda por lo que está a la derecha. Vamos a pasarlo hacia la izquierda. Le damos a aceptar y ahora veremos que el grupo tiene 13 filas. Si las vemos, donde antes teníamos os, ahora tenemos ceros. Ahora ya sí podemos hacer el contraste de Dunet. Pero necesitamos introducir este factor en el modelo. Tenemos que conseguir un segundo modelo. Hasta ahora tenemos el modelo 1. Vamos a hacer un segundo modelo de análisis de la varianza cambiando el factor. Nos vamos a estadísticos, medias, ANOVA de un factor. No vamos a cambiar nada. Ahora es el modelo 2, donde lo único que se distingue del anterior es que al grupo control le hemos llamado 0. Tenemos que elegir virus 0. Vamos a aceptar y el resultado es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia, pero el grupo control ahora es 0. Si nosotros ahora aquí cambiamos 2K por Dunet y ejecutamos, a continuación ejecutamos la línea siguiente, pues ya tenemos todos los grupos comparados con 0. El resultado en realidad no se distingue mucho del anterior. Es un test más potente y cuando podemos estar cerca del nivel de significación, pues va a encontrar mayores diferencias. Vamos a ver que en general los valores P disminuyen, mientras que entre CC y 0 teníamos una diferencia muy cerquita del nivel de significación, apenas por debajo de 5, ahora tenemos ya una significación de solo un valor P del 3%, que es mucho más claramente una diferencia significativa. La diferencia con FC es muy grande y la que es curiosamente alta, el nivel del valor P es muy alto, habría que revisar los datos, son entre el grupo infectado con el virus y el grupo control. Son curiosamente muy próximos. Esta diferencia parece que es más pequeña de la que cabría esperar para muestras elegidas al azar. Podemos ver un poco los datos y vemos que en estos grupos, el FF y el 00, bueno, pues los valores efectivos son muy parecidos, 40, 30 y mucho y 30. Aquí es 38, 40, 32, este 40 va al 41, en fin, parece que está todo muy cerca, muy parecido. Quizás sea por la poca cantidad de datos, pero estos son, y bueno, y los trabajos de esta gente de La Molina son bastante fiables, pero la verdad es que este resultado es de los que hacen pensar que algo no está yendo muy bien. Entonces ya tendríamos hecho el test de Dunet. Escribiríamos que es el virus C el enano, el que produce diferencias significativas frente al grupo control.
tanto si está solo como si está acompañado. Y además incluso vimos podemos completarlo diciendo que vimos en el caso de Tukey, en el test de Tukey, se vio que no hay diferencias significativas entre utilizar solo el virus C y utilizarlo acompañado del virus F. Veíamos que los vecinos no presentan diferencias significativas y en este caso el caso vecino, lo tenemos aquí desarrollado, el caso vecino del virus C es los dos juntos. Una vez establecido que hay diferencias entre las medias, que tenemos tres grupos de medias, podemos también resumir. Primero tenemos el grupo, digamos, próximo al grupo control, el grupo C. Otro grupo es el grupo próximo a la infección con los dos virus, serían los dos grupos clave. Y después tendríamos que la distancia entre los dos grupos centrales, que tenemos aquí, bueno, pues es no significativa entre ellos también. Hay muy poca distancia en las medias. Una vez que tenemos establecidas las medias, a partir de ellas podemos estimar los parámetros de nuestro modelo. Vamos a estimar los parámetros utilizando el grupo 0 como grupo control y las diferencias con ellos. Sabemos que la diferencia con FF no es significativa, pero las otras dos sí son diferencias significativas. Bueno, pues tomando el grupo, bueno, también entre ellas no la habría, es decir, que realmente con dos grupos, uno formado por el grupo FC y el FF y otro el grupo CC y el FC y otro el FF y el 00 podríamos hacerlo. Pero bueno, para no complicar tanto el análisis, nos vamos a conformar con estimar los parámetros utilizando todos los niveles, aunque no todos hemos visto que sean significativos. Para eso nos vamos a modelos, intervalos de confianza, le damos a aceptar y aquí tenemos la estima. 36,9 es la media de referencia, el grupo CC se desvía de él 12,5 como tenemos ahí arriba, con un intervalo de confianza que va de 30 a 43, el virus CC se desvía, tenemos aquí arriba en el test de Dune, pues 12,5 con este intervalo de confianza, y por último, el grupo FF no se desvía significativamente. Este es el modelo, esto es lo que escribíamos en clase, decíamos que X sub y J es igual a la media general, valor de referencia, es decir, a 36,9 más epsilon. Sub y J. Vale. Esto en el caso del grupo control. Y ese 36,9, el 36,9 tiene como intervalo de confianza, pues este que tenemos aquí arriba, un valor que está comprendido realmente entre 30 y 43. Esto sería, podemos llamarlo
G sub C. Para X, Y, para cualquier dato del grupo Y que corresponda a CC, pues ahora el modelo es 36,9 menos 12,5, y ese es el caso del grupo CC. Más epsilon. Más epsilon y CC. Esta debe ser minúscula y esta X debe ser mayúscula. X sub Y FC pues será igual a 36,9 menos 24,03 más epsilon sub Y F. Y este es en el caso del grupo FC, y nos queda lógicamente sub Y CFC, que es prácticamente que no es diferente significativa. Este sí lo podemos simplificar fácilmente en el caso del grupo control y del build FF, con el que no hay diferencias significativas. Digamos que el procedimiento ortodoxo y completo lo que debería hacer ahora es reunificar nuestro factor en solo dos niveles. Uno, el nivel más extremo, reunir juntos FF y CC como si fuesen un solo nivel. Y por otra parte, reunir el CC y el FC como si fuesen un solo nivel, puesto que no hay diferencia significativa. Aunque tenemos tres grupos, pero el tercero, el grupo B, procede de la fusión de dos de ellos, por tanto, realmente ahí no hay grupo, es únicamente la proximidad entre los valores más próximos de los dos grupos que sí claramente están definidos. Hay veces que esto efectivamente es muy complejo y no es tan fácil hacer un modelo donde todos los parámetros sean distintos unos de otros. Es decir, aquí estos dos parámetros no presentan diferencias significativas. Hemos visto, no hay diferencia entre CC y FC, a pesar de que uno es el doble del otro. No hay diferencia significativa entre ellos. Bueno, por último podemos representar esto representando las medias. Eso lo tenemos en modelos, gráfica de los efectos. Vamos a representar estos efectos de los que estamos viendo. Solo tenemos una variable predictora, que es el factor, así que no hay nada más que corregir aquí. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica de los efectos. Como vemos, los dos primeros grupos tienen la media muy parecida, extremadamente parecida. Los dos de abajo solapan ampliamente, tienen un intervalo de confianza y solapan ampliamente. Y estos son las medias representadas con sus intervalos de confianza. Bueno, si estuviésemos en Windows, el gráfico se guarda pulsando con el botón derecho en el propio dibujo.
Estamos en Linux, por tanto se hacen gráficos, guardar gráfico en archivo como PDF. Vamos a aceptar, nos pedirá el nombre y lo guardaremos como script aquí. Bien, pues hasta aquí las comparaciones múltiples mediante el test de Tukey y el test de Dune. En el próximo vídeo verificaremos que se cumplen las condiciones de validez de estos análisis.